Vamos a encaminarnos en la palabra que hoy el Señor trae para nosotros. Hemos venido hablando ¿De qué hemos venido predicando estas últimas semanas? A ver, ya se nos olvidó, Dios mío. Estamos hablando del mensaje de el Señor a la iglesia a través de las 7 cartas del Apocalipsis, o la carta a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos estado hablando bajo el título de una serie que hemos llamado Lo que el Señor quiere de su iglesia, lo que el Señor quiere tanto de ti como de mí, a través del ejemplo de lo que Él les habla a estas congregaciones. Y bueno, en la Biblia hay una historia que a mí más que una historia, es la descripción de unos personajes que a mí me llaman mucho la atención. La Biblia habla de los 3 guerreros de David, que son 3 valientes, que eran como los más fieros guerreros de este hombre y reconocidos. Y hay 2 de ellos que me llaman la atención porque la historia que describe la Biblia de ellos, uno es Eleazar, dice que peleó con David un día contra todo un ejército, los 2, porque todo el ejército de Israel tuvo miedo y huyó, y los únicos que quedaron fue David y Eleazar, y pelearon contra todo un ejército, y fue tan fiera la lucha de estos hombres que dice que a Eleazar se le cansó la mano y le quedó la mano pegada a su espada. Se imagínense la lucha y la fuerza de este hombre enfrentando esos ejércitos, que la batalla quedó con la espada ahí pegada a la mano. Y el otro es Sama, que este hombre dice que él solo contra un ejército defendió un campo de lentejas y peleó contra todos estos hombres y hizo huir a ese ejército por defender un campo de lentejas. No sé si a usted le gustan las lentejas. Usted dice, yo también defendería ese campo de lentejas como fuera, porque yo no sé, a mí no me gustan mucho, yo no sé si las defendería, pero me llama la atención es que defendió un campo de lentejas contra todo un ejército. ¿Y por qué traigo esto a mención? Yo no quiero hoy hablar de la historia de estos hombres, después las analizamos en otro espacio. Lo que quiero resaltar con esto para introducir lo que hoy vamos a hablar es que, mira, nuestra lucha de vida es por nuestra fe. ¿Usted se ha dado cuenta que todas las luchas, situaciones que usted vive, lo que amenazan es la fe nuestra? Si creemos o no creemos. Tiene uno una enfermedad, ¿y qué es lo primero que uno empieza a dudar? ¿Será que Dios sí puede sanarme? ¿Será que Dios sí puede ayudarme? Y es la lucha de la fe. Tiene una situación en el trabajo y uno empieza a luchar en su fe. Y la lucha de la fe es lo que definitivamente a diario estamos enfrentando. A veces la lucha no es tan grande, pero hay otras situaciones en donde uno ve que sí, la fe de uno se ve amenazada. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tener la actitud de hombres como estos que se nos muestra en la Biblia, que sin importar lo que venía, luchaban, así se le quedara la espada pegada a la mano de la fuerza que tenía que imponer allí, así tuviera que pelear solo contra un ejército, no importa. Y esa es la actitud de guerra que nosotros debemos de tener cuando hablamos de defender nuestra fe. Porque, mi querido, si tú no defiendes tu fe, muy difícil que alguien más la defienda por ti. Y esa es la actitud guerrera que tenemos que tener frente a todo lo que amenace nuestra fe, porque la Biblia dice, mire, en esta vida tenemos muchas cosas valiosas, ¿cierto? ¿Sí? Pues uno dice, no, mi familia, mis hijos, no sé, mi cuenta bancaria, qué sé yo, muchas cosas valiosas. Pero la Biblia dice que la fe es más valiosa que el oro. Es más valiosa que el oro, es decir, que su merced sí tenemos que cuidar esa fe que el Señor nos ha dado, la convicción que tenemos. Y mira que en las cartas que hemos visto, hasta ahora hemos visto las 3 primeras cartas, hoy vamos a ver la cuarta. Realmente la lucha de cada una de estas iglesias era en alguna manera de acuerdo ahí a lo que estaba fallando, en mantener la fe, en conservar la fe y en no perder la convicción que tenía. Por eso yo he titulado la enseñanza de hoy de esta manera: retengan lo que tienen. Y lo puse así en plural porque pude haber puesto retén lo que tienes, pero es que esto es un llamado a la iglesia, es un llamado a todos nosotros, es un llamado general y común a que retengamos juntos lo que tenemos, y ya vamos a ver un poco de qué se trata esto. Ayer y yo pensando en todo, en este tema, uno siempre está, cuando uno va a predicar, está pensando en un tema, uno está constantemente pensando en eso. Y ayer íbamos llegando a la casa
Y Miranda iba comiendo una empanadita, iba ahí con su empanada y salió corriendo y se cayó. La pobre chinita ahí se enredó y se cayó. Se pegó y todo, pero no soltó su empanada, y ya quedó una empanada ahí firme, ya no la soltó, así se pegara, así cayó ahí, pero su empanada no se le perdió porque la tenía firme. Bueno, esto parece una anécdota muy tonta, no sé, muy normal, pero porque yo venía pensando en esta prédica y ayer vi a Miranda y yo dije, oiga, así como que Dios me decía, mira, es que eso es lo que quiero que la iglesia sepa. La fe que tenemos no debemos soltarla y debemos, así nos caigamos, así se nos venga lo que se nos venga, debemos retener firmemente esa fe que el Señor nos ha dado. Y vamos a ver el mensaje a la iglesia del día de hoy, es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, ahí le pongo en pantalla, no sé si lo veas bien, pero tú tienes tu Biblia y vamos a leer primeramente lo que dice esta carta y luego vamos a analizar algunas cosas interesantes de la carta a Tiatira. Apocalipsis 2, versículo 18 al 29 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Amén. Bonito que le digan a uno eso. Pero, ay Dios mío, pero tengo una queja en tu contra. Permites a esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, permites que lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepienta y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, entre paréntesis, verdades más profundas, como ellos la llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¡Wow! Aquí hay mucha cosa interesante que mirar de esta carta. Cuéntele al del lado algo que le haya llamado la atención de lo que leímos, algo que dice, esto no, ¿qué es esto? Me llamó la atención esto que se menciona acá. Porque tal vez lo que más llama la atención ahí es que aparece el nombre de una mujer, ¿cierto? Y como que quién es esa mujer y qué pasa, y lo que la iglesia dice. Pues vamos a analizar todo esto en cuanto a lo que el Señor quiere hablar. Como siempre, comencemos a hablar de la ciudad. Esta ciudad, Tiatira, era la ciudad menos importante de las 7. De las 7 ciudades a las cuales el Señor envía una carta a la iglesia, Tiatira era la menos importante. No era una ciudad así como muy llamativa, no era una ciudad en donde se vieran que grandes templos de adoración a dioses, no era una ciudad así que resaltara, no, era una ciudad realmente poco importante en la región. Lo único que se destaca de esta ciudad, porque realmente en la historia y en lo que se investiga no es que haya mucho que se diga de ella, lo único que se conoce es que era una ciudad que se caracterizaba por las agremiaciones o los grupos de diferentes oficios. Entonces habían diferentes gremios, que el de los panaderos, que el de los carniceros, que el de los carpinteros, que el de esto, lo otro. Habían diferentes agremiaciones, cosa que toda persona que hiciera un oficio debería pertenecer
a una de esas agremiaciones porque era lo que les permitía desarrollar su oficio y que pudieran pues comer y hacer sus cosas y tener un sustento. Es lo único que se sabe. Y allí había una iglesia, esta iglesia a la cual se refiere esta carta, y tampoco es que se mencione mucho o se sepa mucho acerca de esta iglesia en cuanto a la tradición, sino simplemente que era una iglesia que estaba allí. No se cree que era una iglesia que sufriera persecución o situaciones difíciles de gente que se les opusiera, no, sino que era una iglesia que parecía que iba bien, que tenía ciertas características buenas, pero que había algo en su interior que no estaba bien y que estaba de alguna manera haciendo que la fe de la iglesia se desviara, porque había algo ahí. Ya vamos a analizar. Esto es lo que más o menos se cree o se puede investigar de lo que es esta iglesia, esta ciudad y esta iglesia. Mira, algunos pensamientos que me surgen. Era la ciudad menos importante, ¿cierto? Pero Jesús tenía cuidado de ella. Era una ciudad que tal vez no significaba mucho para la región. No era como que, uy, esta ciudad, qué especial, ¿no? Pero Jesús sí tenía sus ojos en ella. Jesús sí sabía. Tal vez la iglesia allí tampoco fuera una iglesia muy influyente o muy rimbombante, pero Jesús tenía sus ojos en ella. Y te quiero decir esto porque lo sentí preparando estas notas. Muchos de nosotros podemos creernos insignificantes, poco importantes, no somos tan llamativos como otros, no somos tan wow como otras personas. Sin embargo, Jesús tiene sus ojos sobre ti. Para Él tú eres importante. Para Él tú eres importante. Mira que es interesante que era la ciudad menos importante, tal vez la iglesia menos importante, pero la carta más larga de todas es a ellos. Interesante, ¿no? No creo que eso sea como esas casualidades, sino es que Jesús nos quiere hacer ver que no importa, para Él nosotros somos importantes, a sus ojos somos valiosos, que nos mira, está pendiente, está cuidando de nuestra vida. Pero también algo interesante que nos debe llamar la atención era el desafío de fe al que se enfrentaba la iglesia en esta ciudad al hablar de esas agremiaciones, porque esos gremios que habían, por lo general eran gremios que como para darle la bala a alguien, ellos tenían que hacer parte de sus creencias, y por lo general toda reunión de esas agremiaciones se hacía en un pequeño foforro en donde ofrecían ciertas ofrendas a dioses paganos, comían y celebraban y terminaban en borracheras y orgías, y ahí era donde el cristiano tenía ¿cómo se dice?, un cuestionamiento de fe. ¿Pertenezco a esa agremiación? Porque si no, ¿cómo voy a desarrollar mi actividad comercial? Pero si pertenezco a esa agremiación, estoy viendo que tengo que participar en cosas que mi fe no me permite o no están bien a mi fe. Pero si no pertenezco a esa agremiación, entonces ¿qué será de mi comercio? Sí, notamos como la disyuntiva en la que estaban estas personas. No era un desafío cualquiera, era pensar hoy en día pertenecer no sé, al comité de yo no sé qué, pero mira, si tú quieres pertenecer a esto para que tu comercio se vea, tu empresa se conozca, pues tienes que pasar aquí algún sobornito y hacer algunos negocios que no están bien, o si no, no te podemos ayudar. ¿Cuál es el desafío? Ay, sí lo hago porque qué miedo que después no pueda yo vender solo por ahí o por la vida. O no lo hago y no tengo el respaldo de lo que puede significar eso. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Sí, ese era un desafío de fe para esta gente, el pensar que si no hacían lo que sus gremios proponían, pues podía verse allí afectado su actividad comercial. Pero bueno, ¿cómo empieza Jesús hablando a esta iglesia? Mire, dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje ¿de quién? Del Hijo de Dios. Así se presenta Jesús a esta iglesia. Vemos que en las anteriores cartas no se presentó, y es la única parte en el libro de Apocalipsis donde se menciona a Jesús como el Hijo de Dios, es en esta carta. Y Él se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios. Está presentándose como aquel que es Dios, porque esa descripción del Hijo de Dios representa la divinidad de Jesús, pero también nos recuerda que Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos para hacernos a nosotros ¿qué?
hijos de Dios. Sí, esa es la característica y la identidad principal que tiene la iglesia al creer en Jesucristo. Es que no somos ahí, bueno, alguien que va a una iglesia, lo demás. No, la Biblia dice que a los que le recibimos y a los que creemos en su nombre se nos dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo número 12. Somos hijos de Dios. Y el recordar que Jesús nos habla y nos dice, mire, ese es el mensaje del Hijo de Dios, nos hace pensar, wow, a eso tengo que ponerle cuidado, porque yo también soy un hijo de Dios, ¿sí? ¿Sí me van a entender? Así que, si eres hijo de Dios, préstale atención a esto, porque el Hijo de Dios que te hizo a ti ser un hijo de Dios, pues te está hablando. Pero define a Jesús con dos características, además de decir es el Hijo de Dios, lo presenta con dos características como muy particulares, porque dice, el que tiene los ojos como llamas de fuego. ¿Se imagínese a alguien con ojos de llama de fuego? ¿A usted le parecería, ay, qué titino, qué bonito ese con los ojos de llamas de fuego? No, eso es como impresionante ver a alguien. Y así se presenta Jesús, porque está refiriéndose a la visión que tuvo Juan en el capítulo 1, donde Jesús se le presentó a Juan de una manera deslumbrante, y ahí sus ojos eran como llamas de fuego. Y aquí está presentándose Jesús como el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Y esas dos cosas están representando algo espiritualmente. El que aquí presente a Jesús como el que tiene los ojos como llamas de fuego está hablando de que su mirada es penetrante, o sea, su mirada va a lo profundo. Su mirada va más allá de lo evidente, de nuestra cara bonita y de santidad. Ay, mira, qué especial. No, Jesús ve con ojos de llama de fuego, ve allá a lo profundo, todo lo sabe, todo lo conoce, nada se puede perder de su vista porque Él ve profundamente. Y sus pies, como bronce pulido, pues habla de la firmeza, de que Él es firme y Él permanece, y habla de que Él hace cumplir su voluntad. El bronce era un símbolo de pureza también, y está hablando de su fuerza, de que Él es inconmovible y de que su voluntad se hace. Así se está presentando Jesús, y creo que estas tres descripciones nos hacen entender que esto era un mensaje muy importante, que Jesús se presente como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, que ve a lo profundo, y el que está con pies de bronce firme, inconmovible, buscando cumplir su voluntad, nos hace a nosotros pensar, pues esto es importante lo que Jesús va a decir, y eso tiene que ver con nosotros. ¿Y cómo comienza Jesús a hablarle a esta iglesia? Versículo 19 le dice así: yo sé todo lo que haces. Aquí estoy en la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera y otras versiones. Dice, yo conozco tus obras, yo sé todo lo que haces. Y mira, esta iglesia tenía 4 características buenas que Jesús les resalta. Dice, he visto tu amor. Segundo, tu fe. Tercero, tu servicio. Cuarto, tu paciencia con perseverancia. Se me olvidó una. Y la quinta es que había un constante crecimiento, mejoría en esas cosas. Jesús les está resaltando 5 cualidades que deben ser cualidades de nosotros también. Nosotros debemos estar buscando crecer en amor, porque imagínense, el amor es la base de todos. ¿Cuántos ya dicen, no, yo amo fácilmente, yo soy una cosa muy fácil para amar? ¿Sí? ¿O a cuánto les cuesta amar a algunas personas? ¿No? Hay algunas personas, ay, Dios mío, que no es tan fácil amar, ¿cierto? Que desafían nuestro amor. Pero aquí dice la Biblia, Él resaltó el amor que tenía esta gente como un aspecto que nosotros sí debemos tener presente para hacer en nuestra vida, el amor que demuestra nuestra convicción y a quién pertenecemos. Pero segundo, le resalta la fe, o sea que era gente que creía, era gente convencida, era gente que caminaba en fe. Tercero, era gente que su amor y su fe las llevaba a servir, servían a Dios, servían a otros, se servían entre ellos, tal vez servían a la comunidad, y Jesús se lo resalta. Cuarto es que eran perseverantes, había paciencia, pero esa paciencia es una paciencia perseverante, es una paciencia de enfrentar las luchas, las situaciones y perseverar y vencer y confiar y ver allí cómo Dios les ayudaba. Y finalmente era una iglesia que sí iba en un crecimiento, porque Jesús les dice ahí, y veo tu constante mejoría
en todas estas cosas. O sea, su amor, su fe, su servicio, su perseverancia estaba en un constante crecimiento. O sea que era una iglesia que hasta aquí leemos, uno dice, esto es una iglesia ejemplar, bien, bonita, interesante, chévere. Tal vez uno iba a esa iglesia y decía, oiga, aquí está la cosa como chévere. Pero, como leímos, uno no quisiera que hubieran los peros, ¿cierto? Pero esa queja que Jesús tiene, primero nos hace recordar algo, o nos hace pensar en algo. No hay iglesia perfecta, ¿o sí? Aquí somos perfectos. Uno está buscando la iglesia perfecta, ¿cierto? Uno quisiera estar en la iglesia perfecta. Pues mira, yo me di cuenta que el día que yo llegaba a una iglesia, esa iglesia dejaba de ser perfecta porque entré yo, porque ya llegué yo y me tiré la perfección, ¿cierto? Y así con cada uno de nosotros. Porque recuerde que la iglesia es la comunión de las personas. ¿Y cuántos aquí son perfectos? Levante su mano de los que son perfectos. Uy, los que levantaron la mano se tienen una fe muy tremenda. No somos perfectos. Por tanto, la iglesia no es perfecta. Y eso nos debe recordar a nosotros que nos debemos tener compasión unos a otros. Porque somos personas que estamos en un proceso de perfeccionamiento, de madurez, de crecimiento. Y aquí, esta queja que Jesús tiene contra esta iglesia, que aparentemente todo iba bien, pues había algo que no estaba bien. Y que debemos ver a qué se refiere. Versículo 20, Jesús les dice, pero tengo una queja en tu contra. ¿Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino? Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Y antes de mirar un poco a qué se trata de eso de Jezabel, quién es esa señora, de qué se trata, la queja principal de Jesús para ellos es esto, que eran permisivos. Y era la permisividad que tuvieron con una persona y con una enseñanza que esa persona estaba difundiendo en la iglesia y que nadie hizo nada. Tenían amor, tenían fe, servían, perseveraban, iban en crecimiento, pero eran permisivos. Y miren, mis queridos hermanos, yo sí quiero llamar la atención con esto, porque la permisividad es algo muy sutil que empieza a meterse en nuestros corazones así como muy, ay no, es que tú eres muy demasiado fanático, tienes que relajarte, tienes que, no, es que eres demasiado extremo, relájate. Y como que muy sutilmente se nos va metiendo que nosotros empecemos a permitir ciertas cosas en nuestra vida, ciertas personas en nuestra vida, ciertas actitudes en nuestra vida, pero es que, ay sí, es verdad, no, es que no hay que ser tan fanáticos, eso ya es muy extremo, eso ya es una cosa rara. Y yo no te estoy hablando del extremo del legalismo, porque corremos a veces entre esos dos extremos, ¿no? Entre el extremo del legalismo, de la religiosidad, de cosas rígidas, en donde más bien destruimos a otros por las letras, pero a veces entonces nos vamos al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Pues, como le dijo Pablo a la iglesia de Corintio en 2 oportunidades, le dijo, ¿ustedes piensan, todo me es lícito? ¿Todo lo puedo hacer? Pero Pablo les dijo, pero no todo les conviene. Y entonces nos vamos a ese extremo en donde, ay, sí, pues relajémonos, pues no pasa nada. Pues eso a la final, ay, eso no, una cosita y no nos va a afectar. Y nos volvemos permisivos. Y mire, la permisividad es la disposición a ceder ante las demandas o deseos de otros, incluso si esto conlleva a una relajación de las normas o límites establecidos. Se lo leo nuevamente. La permisividad es la disposición a ceder ante las demandas o deseos de otros, incluso si esto conlleva a relajarnos en cuanto a nuestras normas, principios o límites establecidos. Y era lo que pasaba con esta iglesia. Empezó a permitir que una mujer empezara a hablar ciertas cosas y como que, oiga, sí, ¿verdad? No seamos tan extremos, no seamos tan tenaces allí. No, mi hermano. Mira, le leo lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 6:12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Vuelve y se lo repite, 1 Corintios 10:23.
Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Mira, no todo en esta vida es lícito y permitido. No puedo hacer, perdóname el término, yo no puedo hacer en esta vida lo que se me dé la gana. ¿Por qué? Porque hay cosas que no te convienen, porque hay cosas que te van a dañar, porque hay cosas que según este versículo no te van a bendecir, te van a esclavizar, no te van a traer beneficio. Y ahí es donde uno dice, wow, yo sí tengo que cuidarme. Y hay ciertas puerticas que yo no debo abrir, porque por ahí se puede meter lentamente cosas que pongan en riesgo nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes en su casa dicen, siga el que quiera, puertas abiertas, venga, pase y entre el que quiera? ¿Sí? ¿Alguien dice eso? No, uno cuida lo que es de uno. Y uno permite entrar al que uno sabe que no va a hacer daño en lo que es de uno. ¿Me hago entender? Pues si lo hace uno con una cosa que después, que el comedor, no sé, que haya el televisor, eso se va a acabar. ¿Por qué no lo haces cuidando tu corazón y tu fe, que es más valiosa que el oro? Y tienes cuidado de que cosas no entren allí y no permitas que pongan en riesgo la fe. Y eso tenemos que cuidarnos. Mira, yo te lo digo con todo el amor. Hay cosas, ya hasta te lo digo así, que esto puede sonar un poco difícil de recibir, pero mire, hay personas con las cuales tenemos que tener cuidado. Hay enseñanzas, hay cosas que nos hablan que tenemos que tener cuidado. Hay acciones que no debemos permitir en nuestra vida porque ponen en riesgo nuestro caminar con el Señor. Y te pregunto, ¿estás siendo permisivo con algo? ¿Estás siendo permisivo con algo? Y hoy ese algo no es solamente allá que uno dice, no, como que me enfrento a esto. Mire, a veces, así como se dice, uno puede estar durmiendo con el enemigo, y no estoy hablando de su esposo o su esposa, por favor, no piensen eso, sino yo puedo estar durmiendo con el enemigo y aquí, a través de un sencillo aparatico, yo puedo estar siendo muy permisivo y dejando que cosas entren a mi corazón a poner en riesgo mi fe. Recuerdo la historia de un chico que la verdad, muy especial, y aún hoy en día todavía me duele un poco la situación con él. Era un chico que yo venía discipulando y íbamos ahí invirtiendo en la vida de él. Y bueno, después de un tiempo me enteré que él tenía un amigo de hace mucho tiempo que ese amigo era musulmán. Él profesaba la fe del Islam. Y bueno, cuando yo me enteré de eso, entonces yo le pregunté, ven, ¿y cómo es esto con este muchacho? Y él, no, nada, él no me habla nada de su fe ni nada, sino que no, él sabe que yo estoy yendo a la iglesia y con él no pasa nada. Y yo, bueno, bien, ¿seguro? Y como que empecé a estar ahí como atento porque me pareció curioso que ese amigo, pues uno no sabe, era un pelado que estaba comenzando en la fe, que tuviera un amigo musulmán, pues bueno. El caso es que un día yo hablé con ese amigo y ese amigo me dijo, no, aquí lo que compartimos es que creemos en el amor, creemos en que hay que hacer buenas cosas, y era como un discurso así muy, sí, chévere, bien, aquí todo bien. El caso es que después de un tiempo yo empecé a ver que este chico empezó a ser esquivo conmigo, ya no me respondía a llamadas, mensajes, empezó a faltar a la iglesia, no empezó a ir, y yo empecé a preocuparme, ¿qué pasó con ese chico? Intentaba buscarlo, contactarlo y no me daba la cara, hasta que una amiga también del grupo de jóvenes, otra chica del grupo de jóvenes llegó y me dijo, pastor, mire que esto pasó con este muchacho. Él estaba en mi casa, estábamos ahí conversando en mi casa, cuando de pronto llegó un momento de una hora, y él me dijo, oye, ¿tienes un trapito que me prestes? Y yo digo, ¿qué trapito? ¿Será que va a poner a limpiar o qué? Y le trajo un trapito y me dice, y él puso ese trapito, se arrodilló y empezó a orar porque era la hora de la oración. Cuando yo escuché eso, yo dije, ese amigo era puro cuento de que no, aquí compartimos el amor, lo estaba convenciendo. Y este chico fue permisivo, permitió que este amigo le hablara, y lastimosamente él se alejó de la fe y se fue para el Islam, se fue a profesar esta fe musulmana, y ahí perdimos contacto porque él pues ya no quiso como darme la cara. Pudimos hablar una última vez y él allá, no, aquí yo ya estoy en esto y no me digas nada, pero también yo tuve que decir, listo, si esa es tu decisión,
que Dios te bendiga, pero yo tengo que cuidar a mis otros muchachos que eran amigos de él para que él no hiciera lo mismo con ellos, ¿me hago entender? Y ahí es donde uno entonces tiene que volverse más fiero en defender y no permitir, porque hay un discurso de todo es paz, todo es amor, tú crees en lo que tú creas, yo creo en lo que yo crea, pero podemos esto, lo otro. Y sí, es verdad, yo no estoy diciendo que nosotros nos aislemos del mundo y por allá los bichos raros, no, pero yo sí tengo que cuidar la fe que el Señor me ha dado y la fe de aquellos que el Señor ha puesto a mi lado, porque esto no es jugando. El peligro de una iglesia permisiva es volverse un club cristiano, donde, ay, sí, aquí la pasamos bueno, pero la fe y las convicciones se dejan a un lado, se botan y yo puedo hacer lo que se me da la gana, pero vengo a la iglesia y no pasa nada porque estoy permitiendo ciertas cosas. No, la iglesia debe ser una congregación que lucha contra el pecado, que se permanece firme en la fe y que no deja que nada nos haga caer de eso. Ese era el peligro de la iglesia en Tiatira con los gremios que habían, porque entonces el gremio le decía al cristiano, ¿quieres ser parte de este gremio? Pues tienes que ofrecer sacrificios a los ídolos, emborracharte con nosotros, aquí pasarla bueno, para que puedas promocionar tus productos. Y entonces el cristiano era, ¿lo hago? Y cedo a mis principios o no lo hago, y eso implica un desafío de fe, ¿sí? Esto es interesante. Y entonces, ¿cuál es la permisividad exacta de esta gente? Permitían a una mujer que Jesús la llama Jezabel. Era una mujer, no se sabe exactamente quién era esa mujer y no se sabe si es que ese era el nombre. Lo más posible es que no fuera ese el nombre, sino que Jesús lo que está haciendo es usar un nombre de una mujer del Antiguo Testamento que fue una reina malvada, una reina terrible, que no era el pueblo de Dios, se casó con el rey de Israel y vino a traer los dioses de su pueblo ahora para que el pueblo de Israel los adorara, a Baal y a otros, y vino a traer también a traer ahí enseñanzas de inmoralidad, de fornicación, no solo física sino espiritual, y fue una mujer malvada que en la Biblia se destaca a Jezabel como una de las peores. Y Jesús usa ese término para decir, mire, esta mujer, había una mujer en esa iglesia que lo que estaba haciendo básicamente era decirle a los cristianos, y me gusta porque es que mire, Jesús le dice ahí, lleva a mis siervos. O sea, no estaba hablando de ahí, el cristianismo que estaba ahí como mirando si creía o no creía, no, estaba llevando a gente convencida en la fe, ¿a qué? A que dijera, sí, tú puedes venir a la iglesia, pero también puedes echarte una canita al aire. También puedes satisfacer tus deseos naturales, no te preocupes, no pasa nada. Y era el poner ahí nuestra fe como algo no tan estable y empezar a involucrarse en ciertas cosas. Ellos fueron permisivos con esa mujer, con la enseñanza de ella que se llamaba a sí misma profetisa, dice. Que se llama a sí misma profetisa, no era una profetisa como tal, bajo la cobertura de la iglesia, sino era una mujer que se llamaba a sí misma profetisa y que entonces empezaba a contagiar la enseñanza falsa a la gente, a decirle, tú puedes hacer lo que quieras, ve a esas fiestas, emborráchate, eso no pasa nada, disfruta. Después vienes a la iglesia y aquí estamos todos bien, nadie te va a juzgar. ¿Han escuchado eso hoy en día? Es que en esa iglesia me juzgan, yo me voy para una iglesia que no me juzguen. Y yo no estoy hablando que aquí nos juzguemos en el sentido de criticarnos y lastimarnos a otros, pero mi hermano, cuando hablamos de las cosas que no nos convienen, si estamos llamados a entre unos a otros decirnos, ten cuidado, eso no está bien. Y lo que ella decía era, no, haz lo que quieras, no pasa nada. Y promovía dos cosas, idolatría e inmoralidad. O sea, ponía a Jesús al nivel de otros dioses. Ay, sí, tú puedes creer en Jesús, pero mira, ya adoran a fulanito, a Baal, allá adoran a este Dios, eso no pasa nada. Tú estás adorando también a Jesús, no pasa nada. Wow, qué peligro. Mira, Jesús no es un salvador, Jesús es el Salvador. Jesús no es un Dios más. Jesús es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Está por encima de todo lo demás. Y no podemos nosotros ponerlo al nivel de cualquier otra creencia o cualquier otra cosita aquí en esta vida, ¿no? Y eso era lo que esta mujer promovía. Y eso es lo que
hoy, ese espíritu de aquí, de lo que se habla, de esta enseñanza de esa mujer, es eso, es que tú pongas tu fe al nivel de cualquier cosa. O sea, puedes creer en Jesús, sí, no pasa nada, pero también consulta el horóscopo. Ahí puedes encontrar lo que necesitas para tu vida, pero también ve donde la bruja. Si necesitas que Dios te confirme algo, pues ve donde la bruja, allá te darán la confirmación. Wow, cuidado, no es verdad. Jesús está por encima de todos y ninguna creencia se debe mezclar con nuestra fe en la verdad de la Biblia, porque es la única verdad, la verdad de la Biblia. Y lo que estaba haciendo esta mujer era eso, promoviendo en la iglesia, entre los creyentes, idolatría e inmoralidad. Y hablemos de la inmoralidad un ratico, porque si algo hoy en día está matando al ser humano, es la inmoralidad. Es que antes uno, hace muchos años, pensaba en inmoralidad y pensaba, no, es que el que es inmoral es el que se va a buscar allá a las amiguitas de yo no sé dónde, a las prostitutas. Eso es inmoralidad. Y sí, eso es inmoralidad, pero hoy en día la inmoralidad está acá. La inmoralidad está a un clic. La inmoralidad está en que una ventanita me abrió a mí un mundo de pensamientos que son inmorales y que tenemos que cuidarnos, mis hermanos, tenemos que cuidarnos. Y la inmoralidad aquí en la Biblia se define básicamente como el adulterio, y el adulterio no es solamente el adulterio físico, es el adulterio también emocional y el adulterio espiritual. Es como yo puedo faltar a mis votos matrimoniales solamente con desear la mujer del pueblo. Jesús lo dijo así. El adulterio no es solamente que tú vayas y hagas el acto con alguien, es que tú solamente digas, uy, mamacita. ¿Ya? Dice Jesús, estás adulterando en tu corazón. Y peor aún, o más difícil, es cuando ese adulterio es espiritual. ¿Y cuál es el adulterio espiritual? Es cuando tú haces que otros ocupen el lugar de Dios. Es la idolatría que viene a tomar a alguien o algo el lugar de Dios en tu vida. Es un adulterio. Es como decirle a Dios, Señor, yo comparto la cama con otro. Como yo decirle a mi esposa, ay, mi amor, vamos a compartir aquí la cama con otra mujer que quiero traer. Wow, terrible. Pues mira, la idolatría es decirle a Dios, ay, Señor, yo puedo compartir la cama aquí con este otro Dios y contigo. ¿Qué va a hacer Dios? Ay, sí, papito, no pasa nada. No. Con Dios hay cosas que no son jugando, mis amados. Y ese era como el llamado de atención fuerte de la iglesia. Permitieron esa enseñanza, estaba contaminando a los siervos de Cristo, estaba haciendo a la gente caer de su fe y vivir una vida como, ay, sí, no pasa nada, vamos a la iglesia, todos nos vemos allá bonito, nos abrazamos y la pasamos rico, pero después yo me puedo ir allí a emborracharme y a tomarme unas y a consumir esto y a hacer aquello y a robar y a hacer aquí negocios turbios. Ay, eso no pasa nada. ¿No pasa nada? Pues veamos lo que Jesús les sigue diciendo a esta iglesia, a ver si es que no pasa nada. Mire, Jesús les dijo allí, ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Versículo 21, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. O sea que tal vez esta mujer sí se le había dicho a alguien, algunos creen que Juan mismo ya la había confrontado, pero no se quería arrepentir. Y posiblemente la iglesia como que siguió, pues bueno, pues dejémosla ahí, pues sí, pues no pasa nada. Permisividad y algo que contaminaba a la iglesia. Pero entonces Jesús sí les habla, de consecuencias, versículos 22 y 23. Miren esto, por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Mi hermano, ese cuento de que el que la hace la paga, eso es verdad. Eso es verdad. El pecado, la liviandad en nuestra fe, el mezclar nuestra fe con nuestras cosas, sí trae consecuencias. Consecuencias sí hay. Mire, aquí Jesús le dice a esa mujer, habrá una consecuencia y le dice que va a caer en una cama de sufrimiento.
Y esa palabra cama de sufrimiento es interesante porque ella invitaba a la gente a la inmoralidad, ¿cierto? Al adulterio y lo que algunos llaman también a la fornicación. ¿Dónde se hace eso? ¿Dónde se cometen las inmoralidades y las fornicaciones y esto? En una cama, ¿cierto? Por lo general es una cama. Pues uno dice, mire, en esa misma cama caerás sufriendo, en dolor y en sufrimiento. Porque, hermano, el pecado no trae un placer chiquitico, pero la consecuencia es un dolor permanente. Es un dolor que dura más tiempo. Y a esta mujer le dijo Jesús, mire, caerás en una cama de sufrimiento. Y no solo ella, sino habla de dos tipos de personas: los que cometen las inmoralidades o el adulterio con ella, y luego les habla de los hijos de ella. Porque hay dos cosas allí. Y estaba Jesús como refiriéndose a dos tipos de personas: aquellos que sí le seguían la cuerda y hacían cosas, pero después decían, oye, esto está mal, pero seguían ahí. Pero los otros, a los que se refiere, a los hijos, eran aquellos que decían, sí, es verdad lo que ella dice, y no, podemos vivirlo así y vamos a hacerlo así. Y la consecuencia es diferente para los dos, porque a los que seguían las inmoralidades les dice, sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades, pero dice, heriré de muerte a sus hijos. O sea, el que dice, sí, esto es así y puedo vivir así, la consecuencia es mucho más tenaz. ¿Me hago entender? Y vemos lo que la Biblia nos dice. No es jugando, mis amados. Y entonces Jesús aquí dice, mira, todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Por eso es el que tiene los ojos como llama de fuego, que no se le escapa nada, nada se le puede ocultar, el velo profundo, y Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos y las intenciones que hay detrás de esos pensamientos. Literalmente lo que dice, yo soy el que conozco el corazón y los riñones, eso es lo que dice, porque en la antigüedad se creía que el pensamiento estaba en el corazón y las emociones y las intenciones en los riñones, era lo que se creía. Y ahí Jesús le está diciendo, yo sé todo, o sea, yo sé lo que piensas, pero ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Cuáles son las emociones que mueven eso? Yo conozco todo, y por eso Jesús dice, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Wow, a veces nosotros hablamos de merecimientos, ¿no? Es que yo me merezco esto. Ay, con Jesús yo no sé si yo le diría a Jesús, Jesús, es que yo me merezco esto, porque creo que lo que nos mereceríamos todos sería, no sé, la consecuencia. Dejémoslo ahí. Jesús conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones, por eso no podemos engañarle. Sabe lo que hay allá más profundo y dará a cada uno lo que se merezca, para bien o para mal. Y entonces Jesús lo que le dice a esta iglesia es esto. Mira, a mí me llama la atención que después de decirle todo esto, Jesús lo resume en una sola cosa tenían que hacer ellos. Versículo 24 y 25 dice, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos la llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A los que no se habían contaminado de esa enseñanza, ¿qué les dijo Jesús? Solo les pido una cosa, retengan con firmeza la fe. No dejen que nada se las arrebate. No dejen que nadie les venga con cuentos diferentes o con historias y enseñanzas diferentes. Cuidado, aquí Él les habla y les dice, mira, ellos hablan de esas verdades más profundas. Era tal vez la forma en que esta mujer seducía, decía, no, es que mira, tú tienes que conocer una verdad y una revelación mucho más profunda. ¿Y cuántos hoy en día en estos tiempos andan en busca de esas nuevas revelaciones, de esas nuevas verdades, de esas verdades más profundas? Y algunos, por andar detrás de esas verdades más profundas, se han apartado de la fe, porque entonces se encuentran con verdades que vienen ¿de dónde? Del infierno, porque dice ahí, en realidad son profundidades de Satanás. En realidad son enseñanzas que vienen del infierno para torcernos y sacarnos de la fe. Tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, con lo que escuchamos, con lo que vemos,
con lo que nos dicen, con lo que nos cuentan, con lo que por acá nos venden como verdades, porque la verdad solamente es acá. Y todo lo que escuches, todo lo que te digan, todo lo que leas, pásalo por acá. Por eso necesitas conocer esta verdad, o si no cualquier cosa va a parecer verdad. Hay enseñanzas que no son verdad, pero que parecen revelaciones muy impresionantes. No, son profundidades de Satanás. Y por eso Jesús les dice, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen. Retén tu fe, mantente firme en la fe, defiende tu fe como aquel que defendió ese campo de lentejas peleando contra todo un ejército. Pues mi hermano, tu fe es mucho más valiosa que un campo de lentejas. Defiende tu fe, así te quede la mano pegada a la espada, así tengas que ser fuerte, no importa, defiende tu fe. Y no te dejes caer de esa fe, mantente firme. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo. No soltemos lo que creemos, retengamos la verdad desde la Biblia en todo tiempo, así implique pelear, porque mire, hay una razón más. Y es que Jesús dijo, retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. También hay una verdad que tenemos que recordarnos, y es que Jesús vendrá por segunda vez. ¿Cuándo será el tiempo? No lo sabemos. Y eso hace que la cosa sea aún más complicada o más, ¿cómo se dice? Como que más firme debemos estar. Porque cuando uno le dicen, no, vienen a recogerlo a las 7, uno está a las 6:50. Uno se alista a las 6:55 porque a las 7 me recogen. Pero cuando a usted le dicen, no sé, en cualquier momento paso y lo recojo, ¿usted cómo está? Uy, no, yo estoy listo. Desde la 1, desde las 12, desde las 8 de la mañana, yo estoy listo, bañadito, ahí, bien bonito porque pasan a recogerme. Mi hermano, Jesús viene, ¿cuándo? No sé. Por eso tenemos que estar bañaditos, listos, preparaditos, porque en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, Él vendrá. En cualquier momento, Él vendrá. ¿Y sabes qué? Es pronto. Es pronto que Él viene. Termina Jesús con una promesa de bendición para esta iglesia y para los que permanezcan firmes. Así como habían consecuencias para los que se apartaban de la fe, para los que iban tras esas enseñanzas falsas, había unas consecuencias de sufrimiento, dolor y hasta muerte, pues hay unas promesas de bendición para aquel que retiene la fe y permanece firme. Versículo 26 en adelante dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, eso es que guarden la fe hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Aquí Jesús está diciendo, el que permanezca firme, retenga la fe firmemente hasta el final, se le dará autoridad y gobierno. Y aquí Jesús está haciendo alusión al Salmo 2, esa cita que hay ahí de le daré autoridad, gobernarán. Está Jesús refiriéndose al Salmo número 2, que es un salmo mesiánico, es decir, un salmo que hablaba del Mesías cuando viniera, un salmo que está hablando de aquel que es el Hijo de Dios, que luego sería el Mesías y que traería autoridad, gobierno sobre las naciones. Está queriendo decir, aquellos que permanezcamos firmes en la fe, vamos a compartir esa autoridad y gobierno del Hijo de Dios en el mundo y en el reino que Dios establecerá en esta tierra. Vamos a perder toda esa bendición simplemente por un ratico de placer, por no sé, ay sí, aquí cualquier cosa puede ser, me voy a creer lo que quiera. No, aquí hay una promesa de bendición. Y finalmente Jesús les habla y les dice, y también les daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana no se refiere a nadie más sino a Jesús. Jesús es la estrella de la mañana. La estrella de la mañana se refiere a esa primera estrella que sale en la mañana, o que antes del amanecer hay una estrella ahí que resplandece. Está queriendo decir, ese es Jesús, y al que persevere se le dará eso. La estrella de la mañana es la relación con Jesús, es el cuidado de Jesús, es Jesús ahí. Pero como terminan todas estas cartas, mira, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice
a las iglesias. Y aquí Jesús termina diciendo, sí, este es mi mensaje, pero el que tenga oídos, escuche. El que tenga oídos, entienda. Y el que tenga oídos, deje que esta palabra se haga verdad en tu corazón. Amén. ¿Por qué no oramos, mis amados? Pero antes de eso, regálale una sonrisita al del lado, porque veo que estamos así como tensos, como que, aquí como muy tensos con esto. Que el Señor nos ayude, familia. Que el Señor nos ayude a perseverar. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Que el Señor nos ayude a cuidar nuestra fe y a retenerla hasta el final. Porque te cuento algo, cada vez los tiempos serán más complicados, cada vez nuestra fe será más desafiada, pero necesitamos perseverar y retener nuestra fe. Colócate de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar y a pedirle al Señor, Dios, ayúdanos. Ayúdanos. Y allí con tus ojos cerrados, comienza a hablar con el Señor, no sé, algo, tal vez Dios hoy llamó tu atención, algo de lo que hemos hablado hoy pudo haberte confrontado de pronto. La palabra de Dios nos confronta en nuestra realidad. La palabra de Dios nos habla firmemente para que nosotros no nos desviemos del camino, y tal vez algo hoy el Señor te ha hablado. Y tal vez al hablarnos el Señor, lo primero que tenemos que hacer, yo creo que la gran mayoría, si no es que todos los que estamos aquí, es decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos por la permisividad en nuestra fe, por permitir ciertas cosas que sabemos no están bien, pero que aún así nos hemos dado ciertas licencias, ciertos permisos para hacer algunas cosas que no te agradan, Padre, y que han afectado nuestro caminar. Señor, muchos de nosotros hoy aquí podemos pensar al pasado y decir: hoy mi vida no es la misma, o mi fe no es la misma de hace unos años, porque lastimosamente he permitido cosas que me han hecho dudar, que me han hecho tropezar y de las cuales aún estoy agarrado y no me dejan avanzar. Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón, Señor. Por favor, perdónanos por ser permisivos. Perdónanos, Señor, por relajarnos en nuestra fe y dar lugar a cosas que nos afectan, Dios. Perdónanos por relajarnos con ciertas amistades, Señor, y permitir que algunas nos lleven a cosas que aún a nuestra conciencia afectan, pero aún así les hemos dado lugar y las hemos hecho, Señor. Hoy queremos recordar, Señor, que no todo nos es lícito, porque no todo nos conviene, Señor. Hoy queremos recordar que no todo nos es lícito, porque hay cosas que nos esclavizan, hay cosas que nos dañan, hay cosas que no traen beneficio. Señor, ayúdanos, perdónanos, y perdónanos muy exactamente o específicamente. Te pedimos perdón por la idolatría y la inmoralidad en todas las formas en que hemos dado lugar a que entren a nuestro corazón. Señor, perdónanos por darte tu lugar a otros, a otras cosas. Señor, perdónanos por pecar con nuestros ojos, por pecar con nuestro corazón al desear lo que no es nuestro, y aún, Señor, a ir a creer en cosas que no son tu verdad y que hemos adulterado en nuestro espíritu, Señor, contra ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Como tú lo dices acá, nosotros sí entendemos tu llamado y queremos arrepentirnos y abandonar toda maldad, Señor, porque no queremos sufrir estas consecuencias y porque queremos dedicarnos a ti y amarte solamente a ti y retener nuestra fe, Señor, hasta el final. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a retener con firmeza lo que nos has dado, que es la fe, Señor, es tu palabra, es tu verdad, a retenerla porque creemos en tu pronta venida, porque sabemos que los tiempos se están cumpliendo, Señor, y no queremos, Dios, perdernos en ello, Dios. Queremos permanecer firmes, Dios,
y disfrutar de tus bendiciones y disfrutar de que tú eres la estrella de la mañana que se levanta para iluminar nuestras vidas, Señor. Hoy te pido, como oraste tú, Señor Jesús, por Pedro, cuando tú mismo, Jesús, le dijiste: el diablo ha pedido zarandear tu vida, y he orado para que tu fe no falle. Yo oro, Señor, porque tal vez algunos de los que estamos aquí, nuestra fe está siendo zarandeada, nuestra vida está siendo zarandeada y nuestra fe está siendo puesta a prueba, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe no falle. Y Señor, si esto tiene que venir con que tú quebrantes nuestro corazón y traigas ciertos dolores en nuestra vida para que nos demos cuenta de hacia dónde vamos y corrijamos nuestro caminar, hazlo, Señor. No nos dejes salirnos del camino, que nuestra fe no falle, que podamos perseverar y permanecer firmes y luchar, Señor, contra todo aquello que quiera, Señor, venir a atacar nuestra fe, Señor. Ayúdanos, todos acá necesitamos de tu ayuda, de tu fortaleza, Dios, de tu Espíritu en nosotros que nos guía a toda verdad, de tu Espíritu en nosotros que nos dé poder para vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te lo pedimos. Ven, Señor Jesús, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y que tu palabra produzca fruto de vida en nosotros. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no juntos cantamos esta canción y le decimos: Señor, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor, menguar para que crezcas tú en mi vida? Vamos a decirle todos: yo quiero más de ti. Dile: y habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia. Dile: menguar para que crezcas tú, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dile de nuevo: yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Dile: menguar, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Digámosle juntos: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y una vez más: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile: yo quiero menguar, quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Danos tu presencia, tu Espíritu, y bendícenos como una iglesia, Señor, que guarda la fe, una iglesia que cuida la verdad, una iglesia que crece en
en fe, en servicio, en perseverancia, que crece en tu conocimiento y que cuida, Señor, la verdad que nos has dado, la verdad de tu palabra, la fe que abrazamos en nuestro corazón para permanecer firmes. Gracias. Yo bendigo a cada uno de tus hijos. Yo te pido que tú les guardes en las luchas que puedan enfrentar en sus casas, en sus trabajos, las tentaciones, las situaciones que quieren venir a poner a prueba la fe. Allí tú guárdales y dales la victoria, Señor, y fortaléceles, Dios. Eres el que les guarda, el que nos cuida y el que nos ama, Señor. Gracias te damos por este tiempo y te adoramos a ti, mi Rey, bendiciendo tu nombre que es sobre todo nombre y exaltándote porque eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén, mis amados. Que el Señor les bendiga grandemente, que Dios les guarde y que esa sea una semana llena de muchas bendiciones. Amén. Un abrazo grande para todos.